¿Qué día se celebra la Cena del Señor? ¿Con cuánta regularidad se debe participar de la cena, de la celebración de la Cena del Señor? ¿Es esto un evento que se debe practicar una vez al año, cada 6 meses, de manera mensual o de manera semanal? En este video vamos a tratar ese tema y pues obviamente vamos a invitarle como siempre a los videos anteriores. La idea es que tengamos la mayor cantidad de material en cuanto al tema de la Cena del Señor. Que el Señor les bendiga y empezamos. En primer lugar vamos a decir que Hechos capítulo 20 versículo 7, que para algunos es un versículo de memoria, para muchos es el versículo determinante en cuanto a la práctica de la celebración de la Cena del Señor. Y en ese versículo vamos a encontrarnos la frase que dice el primer día de la semana. Este primer día de la semana hay que aclarar que no se está refiriendo al sábado, en lo que el calendario judío sería el Sabbat, el séptimo día de la semana, que también conocemos como el último día de la semana. Según los evangelios, el día primero de la semana, que tiene una referencia al Sabbat, pues en el término o en la literatura judía podemos encontrar que estos días se representaban numéricamente a partir del sábado. Por ejemplo, la construcción que podemos encontrar es 1 del sábado, o sea, un día después del día sábado, después del séptimo día. Eso lo convierte en lo que hoy nosotros comúnmente conocemos como domingo, pero que sería el primer día de la semana. Esto es importante aclararlo porque el día de reposo de los judíos no se celebraba la conmemoración de la muerte de Jesucristo. Jesucristo no había muerto aún. El día de reposo se le había dado al pueblo judío para que recordasen la liberación, su liberación de la esclavitud de Egipto. En ese día se celebraban varios rituales judíos en los que tenían varias restricciones también, como una, por ejemplo, no podían caminar grandes distancias, no se podía desarrollar ciertos trabajos, es más, en casa no se podía cocinar ese día. Lo que iban a comer el día Sabbat, el día de reposo, debería haber sido cocinado el día anterior, o sea, el viernes. El día domingo o el primero de la semana no es un intercambio entre lo que los judíos hacían y lo que ahora los cristianos hacemos. Es un día diferente, con una celebración también diferente. Deuteronomio 5:15, Moisés le va a decir al pueblo que recuerden ese día, que ese día es de conmemoración para que recuerden cómo Dios les sacó con brazo extendido de la esclavitud de Egipto. Entonces el día de reposo tiene una connotación diferente y es para el judío una ley para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que no aplica para el Nuevo Testamento, para los cristianos en el Nuevo Testamento. El tema sobre el día de reposo, el sábado, es un tema muy interesante que podemos desarrollar en videos futuros. Por lo cual, entonces, les recordamos estar atento a las actualizaciones del canal con los nuevos videos para que así podamos ir conociendo y refrescando también el conocimiento acerca de varias enseñanzas de la Biblia. Volviendo al primer día de la semana, que en la Biblia podemos encontrar también con la frase el día del Señor, como por ejemplo el apóstol Juan en Apocalipsis, pero que de alguna manera algunas frases pueden confundirse con el contexto cuando para referirse a un día de juicio, también la Biblia se va a referir a este como el día del Señor. Hoy nosotros podemos entenderlo, comprenderlo a través del estudio, que en Apocalipsis Juan se está refiriendo al día de una conmemoración especial como lo era el primero de la semana, que usted y yo podemos identificar como el día domingo. Este primer día de la semana, dice Lucas en Hechos 27, se reunían los discípulos con el propósito de partir el pan. Es la misma frase que va a utilizar el apóstol Pablo allá en la primera carta a los Corintios en el capítulo 11. Esta frase significa en ese contexto la participación de la celebración de la Cena del Señor. Aunque la frase partir el pan se puede utilizar para una comida común, pues el contexto nos dice que esta se refería a una celebración muy importante como lo era la Cena del Señor.
Entonces podemos nosotros comprender que el propósito de los discípulos para esa ocasión en la que se reunía también el apóstol Pablo era muy especial. Era con el propósito de participar de la conmemoración de Jesucristo. Ese primer día de la semana era importante para ellos, pero no nos dice cuál era ese día. De los 52 primeros días de la semana que podemos encontrar en un año, no se nos especifica cuál era ese día. Aunque con estudios se puede acercar a la fecha, este más bien nos lleva a pensar en cuán periódicamente se podían reunir los discípulos, ya que no tenemos un mandamiento específico en cuanto a un día en el año específico para celebrar la Cena del Señor, así como no había un sabbat específico para el Antiguo Testamento de la celebración de la salida o el recordatorio de la salida de los judíos de Egipto. Pues de esa misma manera nosotros podemos comprender también que el reunirse, como lo hacían los hermanos en Corintios, aunque de una manera o con una actitud o condiciones equivocadas, nos habla acerca de cuán periódicamente se estaban reuniendo los primeros cristianos para participar de la Cena del Señor. Para ayudarnos un poco más en cuanto a si esto era un mandamiento, si fue algo esporádico, si algo que no era recurrente, podemos también citar al apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 16, los versículos 1 y 2, cuando él habla acerca de las donaciones, acerca de la colecta. Él le dice a los hermanos en Corinto, le dice que en cuanto a este mandamiento, ellos hagan de la misma manera que ordenó en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Aunque el tema hoy de este video no son las ofrendas, no es la colecta, sí nos interesa porque el apóstol Pablo está recurriendo a un mandamiento que dice, y literalmente, cada primer día de la semana. Esto nos indica que los discípulos tenían entonces ya la costumbre, obviamente por indicación apostólica, de estar reuniéndose cada primer día de la semana. En este sentido, quiere decir que lo que nos relata el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, de que los discípulos, junto con el apóstol Pablo, estaban reuniéndose ese primer día de la semana con el propósito de participar del pan, y relacionándolo con lo que nos dice en 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, nos habla entonces de cuán seguido, de cuánta recurrencia tenía esta reunión, y dice literalmente cada primer día de la semana. No era que un día a la semana, cada cierto tiempo podían o deberían reunirse, dice, cada primer día de la semana. Este tema o este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 25, nos va a decir que nosotros no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El hecho, la importancia de el congregarse es vital y es elemental para el cristiano. En ese sentido, entonces, podemos nosotros afirmar que era periódico el estar reuniéndose cada primer día de la semana. Los discípulos estaban reunidos para partir el pan. En este sentido quiero narrarle una anécdota. Allá en el año 96 con la hermana Dora estábamos evangelizando y nos encontramos una señora y nos dice, pero es que los discípulos estaban reunidos para escuchar a Pablo. Y obviamente, como era un apóstol, había una gran comida, una celebración, pero era por el apóstol Pablo. Esto es un error. ¿Por qué razón? Pablo, dice el versículo 6 del capítulo 20 de Hechos, tenía ya 7 días de estar allí. Y le precisaba, según el contexto, ellos querían llegar lo antes posible a Jerusalén. Pero se quedó allí 7 días para esperar el momento de la reunión, que entendemos, según lo visto, era el primer día de la semana. Ahora bien, la celebración de los discípulos al partir el pan era en honor a Jesucristo, no al apóstol Pablo. Pablo advierte acerca de esto. Pablo advierte de que él y los demás solamente son servidores de Jesucristo. Esto es importante también. ¿Por qué razón? Porque el propósito, según el idioma griego, para esta reunión de Hechos capítulo 20 versículo 7 era el partimiento del pan. Ya que Pablo estaba allí, aprovechó y extendió el discurso hasta la medianoche.
Pero el propósito, y hacemos recalcado esto, el propósito era el partimiento del pan. Ese era el propósito por el cual los hermanos allá en Troas estaban reunidos ese primer día de la semana. Algunos han querido aseverar de que el señor Constantino fue el responsable de cambiar el día de adoración de sábado a domingo, pero la historia nos cuenta que esto no es así. La historia nos dice que mucho antes de Constantino, pues los discípulos, los cristianos, se reunían los domingos. Vamos a ver algunos de ellos. Entre el 63 y el 113 después de Cristo vivió Plinio el Joven. Este era un soldado romano que le escribe a Trajano y en sus cartas les dice que estos cristianos tenían la costumbre de reunirse el primer día de la semana. Esas cartas existen y se pueden revisar como evidencia de esta costumbre de los primeros cristianos. La Didache, escrita entre el 90 y el 150 después de Cristo, habla entre sus instrucciones de que los cristianos deberían de reunirse el día del Señor, aunque esto no hace un contraste entre el sábado y el domingo, o entre el séptimo día y el primero de la semana, sí es una referencia a lo que nosotros hoy podríamos llamarle el día del Señor, domingo o el primero de la semana. Otro que encontramos es Ignacio, discípulo de Juan. Él habla en sus escritos, que también podemos nosotros revisar, pues habla de que los que tenían el antiguo orden, refiriéndose al Antiguo Testamento, ahora tenían una nueva esperanza. Y no referida a guardar el día de reposo, sino a guardar el día del Señor. Y que este era en conmemoración de la muerte de Jesucristo. Una evidencia histórica mucho antes de Constantino que nos dice que los cristianos en el primer siglo pues utilizaban de reunirse el primer día de la semana. Y por último, y no es porque sean todos, sino los que hemos elegido, pues está Justino Mártir, que entre el 100 y el 165 pues nos deja evidencia de que los cristianos se reunían el primer día de la semana, el día domingo. Todos estos escritos nos aseguran que los cristianos tenían esa costumbre. Entonces, volviendo al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, comprendemos que la reunión que ellos hacían con el propósito de partir el pan era una adoración recurrente cada primer día de la semana. En resumen, puesto que no tenemos un mandamiento directo, pero sí un ejemplo aprobado y también la evidencia, nos dice que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Además, recordemos que los apóstoles que enseñan a la iglesia en el primer siglo y que nos dejan escritos para nosotros, eran personas inspiradas, según lo que se desprende de la lectura del libro de Juan en el capítulo 14 y capítulo 16. Además de la indicación de Jesucristo en Mateo, cuando les dice que enseñen todas las cosas que ellos habían recibido de parte de Él. Nosotros pues tenemos esta indicación. La Cena del Señor, la evidencia que tenemos es que se celebraba cada primer día de la semana. Esto es importante puesto que algunos enseñan que nosotros deberíamos hacerlo según la ley de la Pascua una vez al año. Esto puede funcionar para los que viven bajo la ley en el Antiguo Testamento, pero no para los que viven bajo la gracia en el Nuevo Testamento. Y recordemos las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros no podemos tratar de justificarnos de acuerdo a la ley, porque de la gracia caeríamos. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos en este video. Recuerde suscribirse y recuerde que también puede hacer su aporte en los comentarios y pues queremos continuar con estas pequeñas cápsulas acerca de la enseñanza bíblica. Nos vemos en un próximo video.